aduanero para ser exportadas, y todo esto lo que va es generando un proceso de comercio internacional mucho más complejo y mucho más costoso. Y digo, ¿por qué más costoso? Porque independientemente del monto del pago de ese impuesto, si por alguna circunstancia, es que hay muchas en todo el proceso logístico en nuestro país, el día que esa carga tiene que salir del recinto aduanero o tiene que ingresar para completar un proceso de exportación y ese pago no se ha completado y no se presenta el comprobante de ese pago, esa mercancía no puede salir del recinto aduanero a su destino final o no puede ingresar al recinto aduanero para completar el proceso de exportación. Cuando esto sucede, ahí se pueden generar unos extracostos que son altísimos y que eso puede generar multa, puede generar almacenaje, puede generar penalizaciones por retraso en la devolución de los contenedores. Entonces son unos costos que al final, en el caso de las importaciones, lo van a pagar todos los consumidores porque van a ir directamente al precio final del producto. Y en el caso de los exportadores, aumenta el valor de esa exportación en los mercados internacionales, bueno, generando una desventaja al exportador venezolano. Por eso es que este es un tema que no podemos verlo simplemente como un tema de naturaleza jurídica o de naturaleza impositiva, porque al final es un tema que nos afecta a todos como consumidores y afecta la imagen del país en el comercio internacional. Por eso es la importancia que nosotros en Aves le estamos dando a este tema y queremos dejar esa inquietud. Y de allí, una vez que nosotros estamos aclarándonos sobre este tema desde el punto de vista legal, tenemos varias acciones que se van a realizar ante las autoridades, que tenemos que explicarles las consecuencias de este tipo de decisiones, que son consecuencias graves para el país, desde el punto de vista de comercio internacional, desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de nuestra imagen y de nuestro apoyo al sector exportador que hemos venido trabajando muy duro, haciendo un gran esfuerzo para eliminar trabas, para eliminar permisos, para que el sector exportador cada vez se sienta más seguro, con más certeza de poder vender sus mercancías en los mercados internacionales, y este tipo de decisiones echan para atrás todo lo que hemos logrado. Dicho esto, pues abro el webinar de hoy y agradeciendo de nuevo a Lega, y dejo en la palabra a mi querido Gerardo Silva, que va a acompañarme en la coordinación de este evento. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, casi todo está dicho antesala, efectivamente, desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros, el consumidor. Esta disposición es impactante. Tenemos recientemente en el estado base hubo un pronunciamiento con respecto a la imposición de, digamos, de una cuestión tributaria, específicamente de un impuesto que tiene que ver con el intercambio comercial. Y posteriormente, en estos días, surgió el tema de un pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde efectivamente suspende, abro comillas, tasas y contribuciones. De cualquier manera, las doctoras Caballero y Rubán pues van a disertarnos sobre ese tema. Vamos a estar atentos a las preguntas que realicen y efectivamente vamos a compilarlas y vamos a darle respuesta. Para no quitar más tiempo y darle la doctora Rubán, le dejo las palabras para que por favor comiencen con la exposición. Muy amable, buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días.
Pues antes de iniciar mi intervención, nuevamente quiero agradecer a la ABEX por permitirnos este espacio en el día de hoy, en el que definitivamente abordaremos dos temas de gran importancia en el ámbito de la tributación municipal, como lo son la ordenanza dictada por el municipio Vargas del impuesto a las actividades económicas de intercambio comercial internacional y la sentencia número 78 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 7 de julio. Me corresponde a mí abordar en esta oportunidad los principales aspectos de esta ordenanza que, de más está decir, fue dictada por el Consejo Municipal en el marco del estado de excepción y de emergencia económica al que estamos sometidos y que merece ser analizado concienzudamente, jurídicamente, técnicamente, por cuanto se trata de un impuesto que ya se encuentra vigente desde el 19 de junio, fecha de publicación de esta ordenanza en la respectiva Gaceta Municipal. Encontramos que este impuesto se incorpora al elenco de tributos municipales de Vargas. Ciertamente son especialmente relevantes las consideraciones expuestas, quizás no solo de orden práctico por Emilia previamente, pero también resultan igualmente relevantes los aspectos técnicos y jurídicos de esta nueva exacción. Para eso, y ya a modo de agenda, al menos en esta primera parte de mi intervención, yo quisiera a grandes rasgos, por supuesto, por razón del tiempo de que disponemos, exponer o referirme a los elementos estructurales de este tributo, por supuesto, los principales aspectos regulados en la ordenanza. Luego, algunas consideraciones que permitan y que nos ayuden a descifrar la verdadera naturaleza de este impuesto, si es un IAE, si es un nuevo impuesto que se incorpora a este tributo municipal de Vargas, y en ese caso, si el municipio tenía la competencia, la potestad para crear este tributo. De manera que comenzamos entonces con los elementos estructurales del tributo. ¿Qué características tiene este impuesto? Lógicamente, hemos de comenzar por el hecho imponible, el supuesto de hecho establecido en la ley cuyo acaecimiento hace nacer la obligación tributaria. En este sentido, la ordenanza es bastante clara y señala que el hecho imponible es el intercambio internacional, comercial internacional, realizado por personas naturales o jurídicas, óigase bien, de manera habitual o transitoria, en zonas aduanales ubicadas en el municipio Vargas. Ese hecho imponible se verifica, además está decir, con prescindencia del valor CIF o FOB, dependiendo de la operación aduanera que se trate. Es decir, que se va a verificar este hecho imponible, aunque la persona natural o jurídica que realice la importación o la exportación lo haga de manera habitual como parte del giro ordinario de su operación, o porque lo haga de manera transitoria o esporádica, y poco importa la cantidad o la suma que esté implicada en esa operación. Basta con que usted importe, con que lo haga en una sola oportunidad, para que en principio se haya verificado el hecho imponible. Ahora, ¿cuándo se entiende ocurrido ese hecho imponible? ¿Cuándo nace la obligación? Conforme a lo establecido en la ordenanza, la obligación nace en el momento en que las mercancías y productos embarcan o desembarcan en puerto o aeropuerto ubicado en el municipio Vargas. En lo que respecta a la base imponible, expresamente la ordenanza establece que el precio de la mercancía en puerto o aeropuerto, expresado en el valor CIF o FOB, dependiendo de la operación de que se trate, es la base imponible de este impuesto, y su alícuota es el 0.12% del valor CIF o FOB, según corresponda. En relación a los contribuyentes, también la ordenanza señala de manera bastante clara que son contribuyentes los importadores o consignatarios aceptantes o los exportadores o empresas remitentes. En lo que respecta a los agentes de percepción, el capítulo 3 de la ordenanza está dedicado a este punto y señala que los intermediarios, los apoderados, comisionistas, agentes aduanales o navieros, responsables y en general aquellas personas que actuando por cuenta propia o ajena representen a los titulares del intercambio internacional
serán agentes de percepción de este impuesto y responsables directos de percibir y enterar el impuesto en la forma y oportunidad señalada en la ordenanza. Si el agente, óigase bien, no realiza la percepción, será solidariamente responsable con el contribuyente por el importe del impuesto dejado de pagar. Y concluida la operación comercial, el agente de percepción será el único responsable ante el fisco municipal. Además de ello, los agentes de percepción están sometidos a una serie de obligaciones adicionales, lo que nosotros llamamos una serie de obligaciones, si se quiere, de naturaleza formal. Pues ante requerimientos de la administración tributaria, por ejemplo, en el que se solicite que se le informe las operaciones en las que tienen conocimiento de mercancías o productos exonerados, pues deberán participar esa relación a la administración tributaria, y también previo requerimiento de la administración tendrán la obligación de suministrar sendas relaciones en las que expongan o indiquen las cantidades de percepciones practicadas, la identificación del sujeto objeto de la percepción, la cantidad, el monto, en fin. Vemos entonces de alguna manera se somete, no es solo la obligación de percibir, de enterar, sino que hay una serie de obligaciones de naturaleza formal cuyo cumplimiento lógicamente acarrearán la imposición de sanciones. En lo que respecta a la declaración y pago de este impuesto, la ordenanza claramente señala que el impuesto se causa por cada embarque de mercancía y será determinado y pagado en el momento, como bien indicaba Emilia al inicio de la presentación, al momento de despacho y o antes del embarque de las mercancías, según la operación que corresponda. En lo que respecta a la metodología, la declaración se efectuará en el formato físico o digital dispuesto o establecido al efecto, pero deberá presentarse conjuntamente en las taquillas habilitadas por la SUMAT junto con la DUA para ser certificada y sellada. El pago, lógicamente, se efectuará ante las oficinas receptoras de fondos municipales autorizadas por la SUMAT. Fíjense que en este punto la ordenanza establece o refiere a un recargo del 30% ante la falta de pago del impuesto. Pero aquí me gustaría adentrarme con unas muy breves consideraciones, y es la desnaturalización que se hace a la figura del recargo. A ver, con el recargo, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere fomentar el cumplimiento voluntario, se quiere que el contribuyente que por alguna razón no pudo cumplir con su obligación de manera voluntaria y sin esperar ser objeto de una fiscalización, regularice su respectiva situación. Ello, por definición y por esencia, nos hace ver que el recargo porcentualmente siempre debe ser inferior que la sanción ante el incumplimiento. En este caso vemos que la ordenanza establece un recargo del 30%, mientras que cuando veamos el régimen sancionatorio, la multa ante el incumplimiento será del 20%. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el beneficio? Una pregunta de orden práctico y también financiero. ¿Cuál es el beneficio del contribuyente de regularizar su situación ante un incumplimiento si voy a estar sometido al pago de un recargo del 30%, mientras que si se me fiscaliza y se me impone una sanción, la sanción es del 20%? De tal manera que lo que vemos aquí es una sanción solapada bajo la figura de un recargo. Y eso es importante tenerlo bajo la mira. También señala la ordenanza que en caso de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso, la administración tributaria notificará un aviso de cobro o una intimación administrativa que servirá de constancia de cobro extrajudicial para efectuar el reclamo, señala la ordenanza judicial correspondiente, y al mismo tiempo señala que las liquidaciones por concepto de tributos, recargos, multas, intereses, moratorios constituirán título ejecutivo y tendrán capacidad de exigir el cumplimiento forzoso, tendrán una potencialidad de servir, lógicamente, como título ejecutivo, que se transmitirá, señala la ordenanza, judicialmente conforme lo establece el Código Orgánico Tributario. Respecto a este punto, aunque la ordenanza en 2 oportunidades hace referencia a esa posibilidad que tendría el presunto acreedor de acudir a la vía judicial para hacer efectivo ese título ejecutivo, es importante que tengamos presente que desde el año de la reforma del Código 2014, ese procedimiento de juicio ejecutivo que todos conocíamos, en el que el acreedor se iba con su título ejecutivo al tribunal respectivo a objeto de que se
ejecutar al deudor y poder pues hacer efectiva su creencia. Eso cambió desde el 2014, ya no corresponde al Poder Judicial, y al día de hoy es la administración tributaria quien sustancia los ahora o desde entonces llamados cobros ejecutivos. Con esto lo que quiero hacer ver es la potencialidad de que eventualmente ante la idea de que la administración cuente con un título ejecutivo, será la propia administración tributaria quien tenga la capacidad de iniciar, tramitar, sustanciar, decidir y ejecutar el cobro ejecutivo e incluso tomar medidas cautelares. De manera que con esto lo que quiero hacer ver es que hay que tener la lupa y hay que estar muy conscientes de los riesgos que pudiesen existir cuando nos encontramos con una administración que a su vez puede participar y dirigir en un cobro ejecutivo de una deuda respecto de la que ella es acreedora. Dicho esto, y ya en lo que respecta al régimen sancionatorio, la ordenanza establece tres sanciones fundamentales, si se quiere: la multa, el cierre temporal del establecimiento y o la revocatoria de la licencia de actividades económicas. Por la falta de pago de impuestos, la multa del 20% que les comenté previamente. Fíjense que el recargo para quien quiere regularizar su situación de manera voluntaria es del 30%, en tanto que la sanción que derive de un procedimiento ante el incumplimiento es del 20%. Fíjense la inconsistencia. También tenemos una sanción por disminución ilegítima de ingresos tributarios de multa del 50% del ingreso emitido. En este punto, y aunque esta sanción pudiera resultar muy atractiva a la administración tributaria, lo cierto es que la multa por disminución ilegítima de ingresos requiere una actividad extra, porque debe haber o debe evidenciarse que hubo alguna maniobra, ocultamiento, alguna acción por parte del deudor que no solo condujo a la disminución del ingreso tributario, sino que además esta disminución fue causada de manera ilegítima. De manera que, aunque se vea muy jugosa esa sanción del 50%, pareciera que van a tener que poner un esfuerzo mayor si se pretende aplicar y efectivamente evidenciar que hubo una intencionalidad allí por parte del contribuyente. Y también tenemos una sanción ya del 5% para aquellos contribuyentes que se nieguen a emitirla o a suministrar la información solicitada por la administración tributaria. Ese 5% se calcula en función del impuesto omitido en la operación que da lugar al respectivo requerimiento. En nuestra opinión, sí nos parece que estamos ante unas sanciones bastante elevadas, y esto pone nuevamente sobre el tapete el tema de la voracidad fiscal, la irracionalidad fiscal que tanto daño le ha hecho a los contribuyentes y hoy día a los municipios, como veremos en la sentencia que más adelante comentará la doctora. De manera que sí, estas sanciones parecieran ir alineadas como otras sanciones establecidas en ordenanzas y leyes, en las que definitivamente la sanción se concibe como mero fin recaudatorio y no disuasorio o protector del orden económico. Entonces, dicho esto, es decir, habiendo expuesto los principales aspectos desde el punto de vista técnico de este tributo, de este impuesto a las actividades económicas de intercambio comercial internacional, y habiendo esbozado algunos respecto a las principales normas de la ordenanza, nos preguntamos realmente cuál es la naturaleza de este impuesto, porque lo que nosotros conocemos como impuesto a las actividades económicas, y como se verá más adelante, está divorciado de aspectos estructurales de este impuesto al intercambio comercial internacional. Y en tal sentido, para poder responder a la naturaleza de este impuesto, no solo hay que adentrarse en el análisis de lo estructural. Cuando nos vamos a la misma exposición de motivos de la ordenanza, encontramos tres aspectos que nos llaman mucho la atención, que además son muy ambiguos. Primero de ellos, una presunta justificación del establecimiento de este impuesto bajo el fundamento de que hay todo un emporio económico que se mueve y que se aprovecha de los servicios de los puertos y de los aeropuertos, pero que está de espalda al territorio y al municipio. Eso no sirve de fundamento desde ningún punto de vista para el establecimiento de un nuevo tributo en un orden local. Luego encontramos una pretensión inicial en esa exposición de motivos de asomar la idea de que se trata de una tasa, pero al evidenciar de que no es tan sencillo evidenciar la existencia de una prestación de un servicio individualizado y concreto a favor del contribuyente,
Se apela entonces a la autonomía municipal y al artículo 133 constitucional, conforme al cual de manera genérica todos estamos obligados a contribuir con el común sostenimiento de las cargas públicas a través de los pagos de tributos, de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y por último, refiere esa exposición de motivos y ya modo de argumento de autoridad a que existen otras ordenanzas municipales que consagran impuestos de similar naturaleza a esta e incluso refieren a una serie de decisiones dictadas por la sala político-administrativa, insisto, a modo de argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando revisamos tales decisiones, encontramos que esas decisiones no tienen nada que ver con el punto o con el establecimiento de este impuesto. Unas de ellas versan, las de la sala político-administrativa, que los ingresos por venta de exportación forman parte o deben considerarse dentro de los ingresos brutos a los efectos de la determinación y declaración del IAE de los contribuyentes, y otras tantas que refieren al caso de los comisionistas o agentes que señalan que formará parte de los ingresos brutos de su IAE la porción correspondiente al FIS o comisión. Es decir que en modo alguno estas sentencias de la sala político-administrativa vienen a legitimar al municipio a incorporar a su orden tributario un impuesto como el que se pretende incorporar bajo la figura solapada del impuesto a las actividades económicas. De tal manera que, en nuestra opinión, no estamos ante un impuesto a las actividades económicas, y entonces la pregunta obligatoria es, ¿tenía la potestad el municipio para crear este impuesto? Y bueno, pues debemos referirnos al menos a 4 disposiciones de orden constitucional que resultan fundamentales para, digamos, ya perfilar este asunto con bastante seriedad. Primero de ellas, efectivamente, los municipios tienen una autonomía municipal que básicamente abraza la posibilidad de que ellos puedan elegir sus propias autoridades, gestionar las materias propias de su competencia y crear, recaudar e invertir sus ingresos. Pero su autonomía está condicionada y está limitada por las propias disposiciones establecidas en el texto constitucional y eventualmente podrían estar limitadas por las establecidas por el legislador nacional. Adicionalmente, tenemos el 179 de nuestra Constitución que de manera expresa, sí, concede, otorga esa potestad tributaria a los municipios y a favor de los entes políticos territoriales, y lista una serie de ingresos a los cuales ellos siempre tendrán derecho: la tasa por su uso de bienes y servicios o por licencias administrativas, el impuesto a las actividades económicas junto con otros tributos o con que forman parte de este elenco de tributos municipales, y por supuesto las construcciones especiales por plusvalía y por mejora. Como he dicho, sí hay una autonomía, sí hay una potestad tributaria, pero limitada y condicionada por la propia Constitución, y a modo de refuerzo, el propio texto constitucional en su artículo 183 es bastante claro al establecer que los estados y municipios no podrán crear ni aduanas, ni impuestos de importación, ni de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, ni tampoco podrán hacerlo sobre las demás materias rentísticas reservadas al Poder Nacional. Al mismo tiempo, el artículo 156 constitucional en sus numerales 12 y 15 es bastante claro al reservar no solo la potestad reguladora, sino también la potestad tributaria de los gravámenes de importación y exportación de bienes y servicios, el régimen de comercio exterior y la organización y régimen de aduanas a favor del Poder Nacional. Y es que, lógicamente, es una materia muy delicada. En este contexto, el Estado ha suscrito, y como bien señala Emilia, una serie de acuerdos y convenios a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y una regulación local que establezca nuevos gravámenes que afecten el tráfico y el comercio internacional de mercancías, lógicamente que puede vulnerar incluso de fecha. Por tanto, mal podría el municipio establecer algún gravamen sobre estos rubros, sobre los que han sido reservados al Poder Nacional, sin que ello, a nuestro modo de ver, suponga una clara, grosera y flagrante invasión de la compete el Poder Nacional. Concluyo mi intervención y cedo la quien continuará exponiendo otros aspectos de gran relevancia sobre este punto y sobre la sentencia dictada por la Sala Constitucional. Bueno, por su atención, muchas gracias. Gracias, Rosa. Voy a
poner la presentación que a mí me corresponde, o seguir o continuar tu presentación. Esperen un momentito, aquí tengo. Quisiera ver si se está viendo la presentación. Sí, perfecto. Sí, Elena, perfectamente. Ok. Vamos a adelantarla hasta la lámina. Yo les voy a agradecer que cierren todos sus micrófonos para que... Bueno, luego de esta detallada exposición que nos ha hecho Rosa sobre las características de este impuesto, y a su vez nos ha recordado el contenido de la potestad tributaria municipal según lo establecido en la Constitución Nacional, así como también los límites que tiene esa potestad tributaria. Bueno, cabe preguntarnos ahora pues si estamos, o concluir si estamos ante un impuesto a las actividades económicas o ante un nuevo impuesto. En ese sentido, bueno, vamos a confirmar lo que nos dice la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que es esa ley armonizadora que define los elementos estructurales de ese impuesto a las actividades económicas. Comenzando por el hecho imponible, tenemos que el impuesto a las actividades económicas tiene como hecho generador el ejercicio habitual de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente en y desde la jurisdicción de un municipio. La base imponible son los ingresos brutos efectivamente percibidos en el periodo impositivo correspondiente por las actividades económicas ejecutadas en la jurisdicción del municipio. El periodo impositivo es anual y las alícuotas están establecidas en el clasificador de actividades de la respectiva ordenanza del impuesto a las actividades económicas, atendiendo al clasificador en el cual se ubique la actividad o servicio. Bueno, de la comparación entonces de estos dos impuestos, conocidos sus elementos estructurales, surgen algunas incompatibilidades entre ese impuesto de comercio internacional o las operaciones de comercio internacional, que el municipio califica como un impuesto a las actividades económicas y realmente pues identificamos entre otras las siguientes, ¿no? El impuesto a las actividades económicas grava el ejercicio habitual de la actividad económica, mientras que el impuesto a este comercio internacional gravaría todas las importaciones y exportaciones, sean de carácter habitual o no. El impuesto a las actividades económicas exige una vinculación territorial entre la actividad y el establecimiento permanente del contribuyente, cosa que no hace el impuesto al comercio internacional. Este impuesto va a gravar la operación en sí misma, independientemente de dónde se encuentre domiciliado o dónde tenga su establecimiento el contribuyente. No tiene que estar o no tiene que tener un establecimiento permanente en el municipio Vargas. Por eso cualquier importador o exportador que utilice la infraestructura aeroportuaria o portuaria ubicada en el municipio Vargas se va a ver afectado por este impuesto. Luego, bueno, ahí se utilizan diferentes índices de medición de la capacidad económica, mientras que en el en el impuesto a las actividades económicas, el índice son los ingresos brutos. En el impuesto al comercio internacional establecido por Vargas, bueno, curiosamente no solamente se incluyen los ingresos, sino también los egresos. Es decir, vamos a fijar un impuesto en función de un gasto. Esto pareciera más propio de un impuesto al consumo.
otras conclusiones podría ser que existe la posibilidad, otras incompatibilidades o derivaciones de estos dos impuestos, es que, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, podría ocurrir una doble imposición económica para el caso de las exportaciones, porque como comentó Rosa cuando habló de la exposición de motivos de la ordenanza y que cita algunas sentencias, una de ellas es aquella que confirma pues, que las ventas de exportación forman parte de la base imponible de este impuesto a las actividades económicas. Por lo tanto, si gravamos estas ventas y luego también las gravamos al momento de en aduanas por este impuesto al comercio internacional, pues estaríamos gravando doblemente la actividad. Bueno, fundamentalmente esas son las incompatibilidades, entre otras, que hemos detectado. Y esto pues, nos conduce, por supuesto, a las conclusiones siguientes. Este impuesto al intercambio comercial internacional pues, no es un impuesto a las actividades económicas, es un nuevo impuesto y definitivamente es un impuesto inconstitucional porque está violando la potestad exclusiva y excluyente que ha sido atribuido al poder nacional, quien es el único que tiene la potestad de legislar sobre esta materia y de crear tributos en esta materia. Es una materia de reserva legal. Bueno, concluido este tema, yo los invito a que si quieren hacer preguntas, pues las vayan haciendo a través del chat, porque vamos a continuar la exposición seguidamente con las implicaciones de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el día 7 de julio de 2007. Voy a hacer aquí una... Ok, me permiten que estoy tratando de poner mi imagen. No me había dado cuenta que la tenía, que no me estaban viendo. Ok, disculpen. Ahora sí me pueden ver. Ya va. Perfecto. Ok. Déjenme ver, no me está, ok. Esta sentencia dictada a escasos 9 días, la estamos discutiendo en este momento porque ha sido una sentencia que ha generado un gran ruido, una gran controversia en cuanto a su contenido y alcance. Por eso estamos dispuestos aquí a tratar de aclarar esos aspectos, pero para ello debemos conocer el contexto dentro del cual fue dictada esa sentencia. Es decir, es una sentencia dictada dentro de un proceso que se encuentra actualmente en curso. Y para eso, entonces, nos vamos a referir a los antecedentes. Ese proceso comenzó en julio de 2019 por una demanda de nulidad interpuesta en contra de dos ordenanzas emitidas por el municipio Chacao. Una referida a la unidad de valor fiscal y la otra a las normas de convivencia ciudadana. Esa última ordenanza, por supuesto que no fija ningún tipo de tributo. Vamos a usar los tuyos. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Ok, decía que la ordenanza de convivencia ciudadana no establece ningún tipo de tributo, sino sanciones que se deben determinar en esa unidad de valor fiscal. Unidad de valor fiscal, que es lo que nosotros entendemos por unidad tributaria municipal. Aclaro que esa unidad tributaria fiscal creada por el municipio Chacao tomó como parámetro de referencia el tipo de cambio oficial del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela. Bueno, pues bien, un mes después de haber sido introducida esta solicitud de nulidad de estas ordenanzas, la Sala Constitucional, en agosto de 2019,
se pronunció admitiendo la demanda y igualmente acordando la medida de suspensión de estas ordenanzas con base en la solicitud de amparo cautelar interpuesta por el demandante. En ese momento, pues la Sala Constitucional acuerda la medida fundándose en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dice que la sentencia, la Sala Constitucional tendrá el poder para tomar medidas cautelares tomando en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto. Así pues llegamos a esta sentencia que nos ocupa y la Sala Constitucional justifica su decisión porque en su criterio el Poder Legislativo Nacional no ha dictado la legislación para garantizar la armonización y coordinación de las distintas potestades tributarias asignadas a los municipios y a los estados. Y también porque, en su opinión, la situación actual de excepción, tanto de alarma como de emergencia económica, hacen imprescindible y urgente concretar la referida armonización y coordinación. Ahora bien, aquí debo comentar que no es del todo cierto que no existan normas de armonización tributaria. Prueba de ello es el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que fue dictada por primera vez en el año 2009 y que aclaró muchísimos aspectos de la tributación municipal que hasta ese momento habían suscitado innumerables controversias entre los contribuyentes y los municipios. Así pues, que es cierto que hace tiempo ha sido un clamor general la fijación de límites y parámetros, sobre todo a nivel municipal, y es por ello que aun cuando desde el punto de vista estrictamente jurídico podemos decir que esta sentencia adolece de muchos vicios, lo cierto es que debemos reconocer que sí es necesario poner orden a nivel municipal y estatal, ya que la crisis económica y la hiperinflación por la cual atraviesa el país ha dado una desmedida voracidad fiscal. Ahora sí, pues vamos a pasar a conocer las decisiones contenidas en la sentencia de la Sala Constitucional. Fundamentalmente son dos. Primero, se suspende por 90 días la aplicación de cualquier instrumento normativo municipal o estatal que establezca algún tipo de tasa o contribución. Y la otra decisión alude a una orden al vicepresidente en el área de la economía, industrias y producción para conformar una mesa técnica con los gobernadores, los alcaldes y el jefe del gobierno del distrito capital a fin de coordinar los parámetros de su potestad tributaria, en particular para armonizar los tipos y las alícuotas. Justamente esta orden dirigida al vicepresidente en el área de la economía, que obviamente no se circunscribe a las tasas y a las contribuciones, ha permitido que algunos consideren que la decisión de suspensión por 90 días de los instrumentos normativos no incluye únicamente aquellos instrumentos normativos que establecen tasas y contribuciones, sino todo tipo de tributo. Bueno, en ese sentido, pues vamos a analizar algunos aspectos. En primer lugar, la competencia de la Sala Constitucional. Y de lo que se trata en este punto es de determinar si la Sala Constitucional tiene o no competencia para dictar una medida cautelar de carácter general que afecte todos los instrumentos normativos dictados por los estados y municipios, ¿no? Y en este punto vale la pena señalar lo que dijo la Sala Constitucional en la primera sentencia dictada en agosto del año pasado, cuando suspendió los efectos de las ordenanzas impugnadas emitidas por el municipio Chacao. En ese momento, la Sala Constitucional, citando doctrina, reconoció que esas medidas deben ser homogéneas con el petitorio, lo cual significa que deben ser parte del mismo petitorio, ¿no?
y también reconoció que dichas medidas no son un fin en sí mismas, sino decisiones previas a una decisión posterior de carácter definitivo, de lo cual se desprende, obviamente, que deben tener una vinculación absolutamente estrecha o una vinculación íntima con el petitorio del fondo. Entonces, si partimos de las afirmaciones realizadas por la Sala Constitucional en su sentencia, en su primera sentencia, que reconocen la accesoriedad de las medidas cautelares a la pretensión del demandante, pues no vemos en esta segunda medida una vinculación entre la pretensión de nulidad de unas ordenanzas emitidas por el municipio Chacao y la decisión cautelar que afecta a los instrumentos normativos cuya nulidad no ha sido solicitada y que afecta a terceros que no son parte de este proceso. Ahora, hablando del alcance de la medida cautelar, como les dije, hay quienes sostienen que la medida de suspensión de 90 días es aplicable a todos los tributos, es decir, a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones. En este punto, debo decir que, en mi opinión, no podemos ser indiferentes al texto de la decisión, que solo menciona 2 especies de tributos, dejando por fuera a los impuestos. Se refiere exclusivamente a las tasas y contribuciones. Más aún cuando la doctrina, la jurisprudencia, la Constitución y el propio Código Orgánico Tributario han reconocido una clasificación tripartita de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Particularmente considero que una decisión tan delicada como sería privar, por ejemplo, a los municipios de la posibilidad de cobrar impuestos requiere de una decisión expresa e inequívoca. Pero debo decir que las opiniones no se circunscriben exclusivamente a limitar el alcance de la medida de suspensión a los instrumentos normativos que establezcan tasas y contribuciones. En efecto, ¿no? Basados en ese carácter accesorio de las medidas a la pretensión principal y a los argumentos de fondo que esgrime el demandante, encontramos opiniones muy respetables, como las de mi apreciado colega Iván López, que creo que me estaba escuchando, compartida por el doctor Gabriel Ruán, que sostiene que la medida de suspensión solo aplica a aquellos instrumentos normativos que establezcan unidades de valor fiscal o sometan los tributos a esos valores. Es decir, según esta tesis interpretativa, la medida cautelar de suspensión por 90 días no sería aplicable a la suspensión de instrumentos normativos que no establezcan o apliquen fórmulas de indexación. Bueno, entendemos que fue presentada al menos una solicitud de aclaratoria de la sentencia por parte del municipio Chacao, y en esta solicitud preguntan a la Sala Constitucional no solo si la sentencia aplica a tributos distintos, a tasas y contribuciones, sino también a aquellos que se generen por prestaciones de servicio de contenido económico. Y en este sentido, bueno, debemos decir que la Sala Constitucional debe responder esa aclaratoria y en ese momento, de acuerdo a mi criterio, podrá decidir si extiende el alcance de la medida cautelar a los impuestos. Pero mientras ello no ocurra, considero que se debe interpretar que solo aplica a los instrumentos normativos que establecen tasas y contribuciones. En cuanto al tema de las prestaciones de servicio de contenido económico, a las que alude la solicitud declaratoria, que por lo general involucran servicios públicos que no pueden ser suspendidos, como sería el caso del aseo urbano, yo considero que la aclaratoria que dicte la Sala Constitucional tendría que excluir de la suspensión el pago de dichos servicios, porque el pago de dichos servicios no corresponde a una tasa, sino a un precio público. Bueno, también debo referirme a la inconstitucionalidad del procedimiento acordado para armonizar y coordinar las potestades tributarias contenida en la decisión que les comenté de la orden al vicepresidente en el área de la economía,
porque no puede la Sala Constitucional ordenar que se atribuya al vicepresidente una competencia que ha sido asignada de manera exclusiva y excluyente al Poder Nacional conforme al artículo 156, numeral 13 de la Constitución. Por lo tanto, se trata de una materia de reserva legal y es inconstitucional, en mi opinión, pues, que la Sala Constitucional pretenda suprimir el poder que tiene otro poder del Estado. Por lo tanto, es una flagrante violación al principio de separación de poderes. Tampoco considero que un estado de excepción que se ha vuelto la regla pueda justificar esa invasión o sustracción de la competencia conferida a la Asamblea Nacional. Ahora bien, yo tengo que destacar que en esta sentencia hay aspectos sumamente positivos porque hay reconocimientos aplicables al sistema tributario general que quiero destacar. La sentencia de la Sala Constitucional reconoce que hay una afectación al desenvolvimiento económico de la economía nacional por la extralimitación del ejercicio de la potestad tributaria, que igualmente se afecta en la economía con el establecimiento de gravámenes no autorizados por la Constitución o la ley, o por la fijación de alícuotas excesivas que pueden llegar a tener efectos confiscatorios y causar un eventual perjuicio al sector productivo nacional. Igualmente reconoce la sentencia de la Sala Constitucional que se debe garantizar que las entidades político-territoriales no excedan los límites constitucionalmente establecidos. También dice que la potestad administradora debe garantizar la adecuada proporción, concordancia y correspondencia de los diferentes rubros impositivos a fin de evitar excesos de la carga tributaria y los efectos que estos producen tanto en los sujetos de la obligación tributaria como en la economía nacional. Bueno, a mí estas afirmaciones y estos reconocimientos de la Sala Constitucional me llevan a unas reflexiones finales que para mí son bien importantes y que pueden servir de base para la solicitud de nulidad de leyes tributarias, ordenanzas municipales, pues que han violado estas consideraciones, estos reconocimientos que ha hecho la Sala Constitucional. En primer lugar, por ejemplo, diría que la potestad tributaria atribuida al Poder Nacional no escapa de esas consideraciones. Y por ello, por ejemplo, debo citar las reformas tributarias referidas a tributos nacionales, violatorias del principio de capacidad contributiva, como las últimas reformas a la ley de impuestos sobre la renta que suprimieron el ajuste por inflación, afectando severamente la capacidad contributiva de los contribuyentes especiales y de las instituciones financieras y bancarias. Otro ejemplo serían las normas dictadas por el CENIAT en materia de anticipos, obviamente con periodos tan cortos que por supuesto son atentatorios del flujo de caja de los contribuyentes. También debería referirme al sistema de corrección previsto en el Código Orgánico Tributario vigente a partir de febrero de este año 2020 para las sanciones, con base en el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, siendo que esta decisión que hace estos reconocimientos y que suspende la aplicación de esa ordenanza de unidad tributaria municipal, bueno, justamente tomó como referencia un mecanismo de corrección basado en el dólar. Finalmente, quisiera decir y referirme que las unidades tributarias municipales y esta anarquía municipal en esa materia, en donde no existen parámetros y cada municipio ha tomado el patrón que ha querido, en algunos casos el oro, en otros casos el petro, en otros casos el dólar, surge de alguna manera como consecuencia de una prohibición dictada por la Administración Tributaria Nacional que en el 2018-2017, cuando finalmente
ajustó el valor de la unidad tributaria que venía muy subvaluado, prohibió a los municipios el uso de esa unidad tributaria. Y esto permitió que empezaran los municipios a dictar sus propias unidades tributarias conforme al parámetro que cada quien estableciera o considerase mejor. Y esto estuvo implementado con la disposición irracional contenida en la reforma del Código Orgánico de 2020, que también excluye la unidad tributaria nacional, o más bien considera que la unidad tributaria dictada por el Poder Nacional es solamente aplicable a los tributos nacionales, desconociendo que existe una sola inflación y un solo contribuyente sometido a una cantidad de tributos. Con esto finalizo esta presentación y pues abro el espacio para que ustedes nos hagan las preguntas que a bien tengan realizar. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Ambas presentaciones, a mi manera de ver, fueron completamente claras y brillantes. He recogido algunas preguntas y comentarios, por supuesto. Intentaré en algunos casos citarlos literalmente y en otros casos voy a parafrasear porque son muy largas. El colega Luis Guido, refiriéndose a la exportadora, pregunta, en el caso de que esté fuera de la jurisdicción de Vargas, ¿paga impuestos municipales en su jurisdicción y también va a pagar en el hecho de que Bueno, va a exportar por en nuestra opinión, lamentablemente sí. Y allí esa disociación y esa ruptura la justificación del por qué no califica como un impuesto a las actividades económicas. Porque no es necesario que tú tengas un establecimiento permanente, que realices una actividad en o desde la jurisdicción que usted importe, o en puerto o aeropuerto ubicado en el municipio, e incluso si lo hace de manera transitoria, es decir, que ni siquiera usted con esa exportación e importación forme parte del giro económico ordinario de su actividad, y en cualquier caso el hecho imponible se verifica y pues a usted le corresponde pagar ese impuesto para poder embarcar su mercancía o despacharla. Entiendo, por supuesto, a título propio que se constituye una desventaja desde el punto de vista costo-precio a los exportadores de bienes no tradicionales. Sí, yo diría efectivamente que hay una doble imposición. ¿Cómo no? Correcto. A ver, sí, lamentablemente, y más allá, como comentaba Emilia al inicio, más allá incluso del costo económico y de la afectación que desde el punto de vista financiero puede provocar, tanto sea en el exportador en este caso, también se convierte en un cortapisa y en una traba para permitir para que el mercado pueda fluir, para que tu mercancía pueda salir o para la que ingresa definitivamente pueda completar sus trámites y ser liberada de las respectivas Les reitero aduanas, que es común esa pregunta y ese comentario sobre la doble exposición, la doble aplicación de este tributo para empresas que no estén en la localidad de Vargas, y no sé si pudieran ampliar un poquitico, ¿Quieres hacerlo tú? porque han sido reiterados las... Sí, bueno, cualquiera de las dos lo puede hacer. Justamente cuando hablaba de las incompatibilidades, más que una incompatibilidad es una observación. No se trata de una incompatibilidad con el impuesto a las actividades económicas, sino que realmente al ser un impuesto distinto, estamos grabando una misma manifestación de capacidad contributiva y por supuesto eso encarece el costo de esos productos. Y en cuanto a un hito inconstitucional. No debe... me podría referirme de nuevo a que la jurisprudencia reconoció que las ventas de exportación están grabadas con el impuesto a las actividades económicas. No importa, según la jurisprudencia,
a dónde esté destinada la mercancía. Es decir, va a estar destinada a un municipio. La jurisprudencia ha considerado que esas ventas de exportación forman parte de la base imponible del impuesto a las actividades económicas. Entonces, si se está creando adicionalmente un impuesto a las exportaciones, estamos grabando la misma capacidad económica, la misma manifestación de capacidad económica. Ya, muy bien, muy amable. Gerardo, Adelante. quizás a modo de complemento, ciertamente esa afectación tan grave se va a ver en el momento en que el exportador tenga, junto con su DUA, que pagar el impuesto a las actividades económicas, que no es así, es un impuesto al intercambio comercial internacional, solapado bajo el nombre de impuestos a las actividades económicas para hacer ver que el municipio tenía la potestad para crear ese impuesto. Entonces, lógicamente, ahí ya hay un primer gravamen solapado bajo el nombre del impuesto a las actividades económicas, pero cuando usted vaya a declarar su IAE, ese ingreso que le reportó esa exportación también va a tener que incluirlo dentro de la declaración, y no hay ningún mecanismo de corrección que le permita a ustedes grabarlo o acreditarlo, o simplemente usted va a pagar por la exportación ese impuesto al intercambio comercial internacional, y por otra parte, al mismo tiempo, cuando le corresponda declarar su ingreso a las actividades económicas, su impuesto a las actividades económicas, deberá incorporar el mencionado ingreso, siendo como evidente la doble imposición por parte del municipio. Ya. La doctora Cano, la cual saludo, altamente conocida en este medio, tiene un par de comentarios. Se refiere a que quizás el incentivo, y con eso lo encomilla, de recargo no se indexa. La pregunta es, ¿qué pasaría si colocamos en una balanza esa indexación con las sanciones? Disculpa, Gerardo, ¿me podrías repetirla? O sea, lo que Elena tenga, pero ¿podrías repetirla? A ver, Elena. Bueno, creo que la doctora Cano se está refiriendo a la sentencia de la Sala Constitucional con esa pregunta. No, pero si quieren... Le puedo leerla textualmente. Bueno, Carolina, bueno. Si me escuchan, la puedo Sí, Carolina, mejor. No, me refería a... Disculpen, buenos días. Hola, Carolina, buenos días. Buenos días, gracias, Carolina. a Emilia y a toda la audiencia. Me refería al comentario de Rosita sobre que cuál era el incentivo, la gracia, mejor dicho, de la ordenanza de establecer un recargo del 30%, vis a vis que la sanción era del 20%. Y mi duda, es una duda, simplemente quiero su primera impresión o su impresión, porque no lo he manejado, no lo he estudiado a fondo, es si no será quizás que el recargo simplemente es un recargo sobre el monto que genera la obligación tributaria que no se indexa, mientras que la sanción sí se va a indexar porque va a estar atada al valor del dólar, si se aplica el código, por ejemplo. Esa es la duda. ¿Me expliqué? Lo que pasa es que, sí, claro, lo que pasa es que el 30% o el 20% es del impuesto omitido. Pero por ejemplo, la ordenanza... la ordenanza no hace referencia a conversión porcentual o algo así, a una unidad de valor, sino que simplemente te habla el 30% del impuesto omitido y la multa el 20% del impuesto omitido. ¿Sí me explico? Okay, gracias. No se expresa en unidad de valor fiscal o en unidad tributaria, afortunadamente. Sí, y no le aplica supletoriamente el COT a la indexación de la multa. Correcto, sí, no, porque ya pareciera estar claramente allí especificada, tipificada. Aunque en la práctica, Rosa, pienso que ese 30%, bueno, no sé si lo puedan exigir en el momento en que la gente de percepción entere el tributo, no lo sé. Ya veremos cómo se manejará esto en la práctica. Bueno, al menos las últimas que habíamos visto con aduanas, que eran por porcentaje de valor de las mercancías, las que no estaban expresadas en UTE le aplicaban el porcentaje, pero bueno, habría que ver ciertamente desde el punto de vista práctico, pero si nos atendemos a la tipificación y la consagración expresa, al menos lo que nos hace ver es que estamos hablando de un 30% o un 20% del tributo omitido. Okay. Muchas gracias. Siempre a la orden, Carolina. Gracias por conectarte. Gracias.
Hay otra pregunta un poquito, hay otra pregunta del señor Luis Goya, un poquito viendo el futuro. O sea, ¿qué pasaría luego de los 90 días? En su opinión, por supuesto. Bueno, luego de los 90 días puede pasar, y la Sala Constitucional tiene la potestad de dictar una nueva medida cautelar. Lo puede hacer perfectamente. Las medidas cautelares pueden ser tomadas en cualquier estado y grado de la causa o del proceso a solicitud de parte o de oficio. Ya la medida en sí misma parece un exceso, pero bueno, puede volver a hacerlo. Ok, el compañero contador público de La Guaira, el señor Heriberto Urbaneja, pero si es legal de que existan dos ordenanzas para los auxiliares aduaneros que hacen vida en el estado de La Guaira. Disculpa, Gerardo, fue un comentario o una pregunta. No la escuché bien. Básicamente, ¿es legal que existan dos ordenanzas de actividades económicas y lo particulariza hacia los auxiliares de la administración aduanera? Mira, creo que alineado con todo lo que hemos conversado sobre este tema, se trata de un impuesto a nuestro modo de ver inconstitucional. No estamos hablando ni siquiera de ilegalidad, sino de inconstitucionalidad. Del hecho de que, aunque formalmente se le llame ordenanza especial de impuesto a las actividades económicas, cuando tú desentrañas y digamos, analizas a profundidad el tributo y te das cuenta que no es impuesto a las actividades económicas, lástima que formalmente se llame así. Lo cierto es que estamos ante otro impuesto, pero el gran punto allí, y allí la inconstitucionalidad de establecer este nuevo tributo, es que el municipio no tenía o no tiene la potestad para crearlo, por cuanto un tributo de esta naturaleza, su creación, su control y su recaudación, todo está reservado de manera exclusiva al Poder Nacional, y cuando el municipio lo hace, invade la esfera de competencia, la potestad reguladora, lo que le corresponde, y se llama potestad reguladora y tributaria, que está reservada en esta materia, conforme al artículo 156 de la Constitución, al Poder Nacional. No sé si queda satisfecha la interrogante planteada. Ya. Hay otra pregunta que me parece interesante, pareciera que no está en texto, pero me parece muy interesante. ¿Hay pago a las alcaldías no asociados con lo que hemos conversado hasta el momento, particularmente referidos a los servicios ambientales y a los rellenos sanitarios? La pregunta es, ¿esa disposición que ustedes muy bien expusieron de la suspensión de los 90 días aplica para ese tipo de conceptos de las alcaldías? Bueno, justamente yo creo que hay que esperar la decisión de que tome que dicte la Sala Constitucional para responder a la solicitud aclaratoria. Hay una vieja discusión entre precios públicos y tasas. Entonces, algunos consideran que la remuneración a ese tipo de actividades o de servicios, a veces concedidas a empresas privadas en concesión y con un ánimo lucrativo, no son tasas, sino son precios públicos. Y en ese sentido, pues, creo que no debería aplicar la suspensión a esos pagos. Es mi opinión personal. Ya, muy bien, muy amable. Un poquito mirando sobre las acciones, la colega Yanina Rodríguez y la propia Emilia Peraza pregunta que cuáles pudieran ser si pueden silenciar por favor el micrófono. Un poquito mirando las acciones a futuro, se pregunta Yanina Rodríguez, que es miembro del Comité de Facilitación de AVEC, así como Emilia, ¿cuáles pudieran ser esas acciones a futuro que pudieran existir vista desde el punto de vista particular, vista desde el punto de vista de la ABDT? ¿Qué opinan sobre ese aspecto? Bueno, lo hemos conversado internamente en Lega y estamos convencidos de que cualquiera pudiera interponer, sea a título personal, a nivel gremial, una solicitud de nulidad de esta ordenanza. Y yo creo que la sentencia de la Sala Constitucional que acabamos también de analizar abre una puerta
y pareciera que puede ser un buen momento para interponer acciones en nulidad en contra de estos instrumentos normativos que puedan estar violando abiertamente la Constitución, que sean ilegales e inconstitucionales. Hay muchas preguntas desde el punto de vista de aplicación operativa. Digamos las consecuencias, los retrasos, las demoras que eso pudiera tener. Hemos conversado un poquito, pero son reiteradas las preguntas a este respecto. Y yo diría que la presentación que hizo la señora Emilia Peraza, más desde el punto de vista práctico, realmente resumió perfectamente los problemas que se pueden suscitar, más que el análisis legal que nosotros hicimos, ¿no? Y si quieres, yo invitaría incluso a la señora Emilia que nos diga algo al respecto, porque la presentación inicial fue en ese sentido sumamente ilustrativa, señora Emilia. Sí, ciertamente. Oye, gracias Rosa, gracias Elina, de verdad que excelente sus presentaciones y aclaran, aclaran muchas dudas a la gente que está manejando el tema, ¿no? Sí, definitivamente la gran preocupación de los que estamos en el sector logístico, los que manejamos importaciones y exportaciones, realmente es qué hacemos en este momento. O sea, sí, hay una discusión de inconstitucionalidad, pero qué hacemos en este momento para poder sobrellevar esta nueva exigencia, ¿no? Hasta ahora, tengo entendido por informaciones de nuestro equipo de operaciones en La Guaira, y que todavía la alcaldía de Vargas no tiene implementadas las planillas o los mecanismos para el cobro de este impuesto. Pero está vigente desde el 19 de junio, de julio, no recuerdo bien la fecha, pero está vigente, y en el momento en que quieran ejercer ese cobro lo pueden hacer desde ese día, pues. Y son mercancías que ya salieron de los puertos, son mercancías que ya se entregaron a los importadores, entonces es un tema complicado desde el punto de vista de operaciones aduaneras y portuarias, ¿no? Por ahí estuvimos presentes el doctor Julio Carrasana y yo y otros abogados en una excelente disertación que también hizo el doctor Pitaluga sobre este tema, y lo que tengo entendido es que se sometió se solicitó una aclaratoria al TSJ sobre este tema, ¿no? No sé si esa aclaratoria va a resolver el problema del día a día, pero mientras tanto, lo que nosotros tenemos previsto, y por eso era tan importante este evento de hoy, es que desde ABEX y con el apoyo de las cámaras portuarias, en este momento sería la Cámara de Comercio de La Guaira, deberíamos nosotros solicitar una reunión con las autoridades de Vargas para revisar en conjunto esta decisión y posiblemente hacerles ver las consecuencias que tiene esta decisión para el comercio internacional. Eso es lo que yo siento que podemos hacer en este momento mientras avanza todo el tema que tiene que ver con la decisión legal, pues digámoslo así. No sé si ahí en el chat hay gente de operaciones que trabajan en La Guaira. Si alguno quisiera explicar un poco, porque muchos se han dirigido hasta la alcaldía para que la alcaldía les aclare esta situación, les diga cuándo van a tener las planillas, cómo va a ser este proceso de pago, y no entiendo que todavía no hay una claridad al respecto. Por ahí creo que está Miguel Tovar, ¿estás por ahí? Pero está Drúbal, Emilia, no sé si puede Drúbal, bueno, ok, perfecto. Vamos a ver si Drúbal nos puede decir un poco de ese acercamiento con
con Vargas, ¿qué información han obtenido al respecto? Buenos días. Por acá Miguel Tovar. Ok, Miguel, cuéntanos. Sí. El acercamiento que nosotros hicimos con la alcaldía, la información que nos dieron es que ellos aún no están preparados para hacer la recaudación de los impuestos, que lo que tiene planteado es inicialmente emitir unas planillas para hacer la recaudación y colocar unos puestos de control dentro del puerto, así como se hizo con Vargas Container. Pero hasta ahora no tienen fecha y al momento de tener ya la planificación, ellos harán una promoción y manejarán la información a nivel regional para que todo el mundo sepa cómo va a ser la recaudación, en dónde va a ser, e inicialmente va a ser manual, porque el sistema no está preparado para hacerlo automático como el resto de los tributos municipales que se recaudan actualmente. Bueno, imagínense ustedes esta situación, ¿no? Primero, y por ahí Julio Carrasana o el mismo Pedro pueden corregir si estoy diciendo una barbaridad, una nueva violación de lo que es la potestad aduanera, porque un organismo municipal que se va a instalar dentro de un recinto aduanero para hacer un cobro, ¿no? El otro tema es un cobro manual cuando ya nosotros estamos en una situación de que la mayoría de los cobros son en línea, más en toda esta situación que hemos vivido con la cuarentena. Y en este momento, con los pocos volúmenes que estamos manejando en el puerto de La Guaira, esa situación es posible que la podamos manejar. Pero en un momento de un incremento de las operaciones aduaneras en el puerto de La Guaira, ahí estaríamos ante un verdadero desastre con consecuencias de costos, de extracostos, tanto para los importadores como para los exportadores. De verdad que a mí me preocupa muchísimo esta situación y pienso que tenemos que hacer todo lo necesario para reunirnos con la gente de Vargas y explicarle las consecuencias que puede traer esta decisión. No sé si alguien quiere argumentar algo más sobre este tema. Yo no quiero angustiarlos más de lo que ya estamos. Aló, buenos días. Buenos días, Pedro. Gracias. Hola, mi querida presidenta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Hay un tema muy interesante que tocaba la doctora Caballero y es la base imponible del impuesto. Cuando estás hablando de la base imponible del impuesto, de alguna manera te estás refiriendo directamente a una operación de comercio exterior, a una operación de importación o de exportación. Y en ese sentido, básicamente hay una prohibición expresa que nosotros tenemos en la Ley Orgánica de Aduanas, hablando un poco de la inquietud que teníamos sobre el tema. En la Ley Orgánica de Aduanas hay una norma que es la del artículo 117, que fundamentalmente reserva al arancel de aduanas cualquier tipo de tributación para las operaciones de comercio exterior. Expresamente, la norma señala la tarifa aplicable para la determinación del impuesto aduanero será fijada en el arancel de aduanas y hay una norma muy importante que está establecida en el parágrafo único donde expresamente se dice, en el mismo encabezado, perdón, que cualquier otra disposición está violada de nulidad absoluta si no está establecida en el arancel de aduana. Con lo cual, en el fondo, y como bien lo trataba la doctora Caballero, se trata esencialmente de un tributo que al consultar la base imponible de las mercancías en aduanas se está convirtiendo en un tributo al comercio internacional y no es un tributo a la actividad económica propiamente. Entonces, quizás, además de esas denuncias que se han hecho sobre la inconstitucionalidad y todo lo demás, hay otro elemento fundamental y es que hay una reserva específica en materia de tributación nacional sobre la importación o la exportación en cabeza de un instrumento normativo único que es el arancel de aduana. Ese era el comentario que tenía para hacer. Muchísimas gracias por permitirme intervenir. A ver, profesor, muy valioso su comentario, porque ciertamente
Una cosa es, digamos, la perspectiva que nosotros, cómo analizamos este nuevo impuesto desde la perspectiva tributaria, ¿no? Y ya habrá también mucho que decir ya desde el ámbito aduanero y del comercio exterior e internacional, una cantidad de aristas y de implicaciones que también viene a poner en evidencia lo comprometida que está esta ordenanza y los vicios de inconstitucionalidad que adolece, de manera que me parece súper pertinente la acotación que bien ha señalado el profesor Pedro Mujica. Bueno, básicamente Gracias, digamos profesor. que esas son las preguntas. No sé Vale. si adicionalmente hay algún comentario. No, bueno, muchísimas gracias por permitirnos nuevamente, permitirnos y abrirnos a Lega este espacio para poder compartir y retroalimentarnos con estas disertaciones que me parecen absolutamente enriquecedoras. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a los participantes por esas manifestaciones de afecto y por esos comentarios y preguntas que nos han compartido y que esperamos haber satisfecho. No sé si Elina quiera agregar algo más u otra persona, pero bueno, muy agradecidos con ustedes. Bueno, no mucho más a las palabras que dijiste, Rosita. Estamos en estos temas preocupados por estas ordenanzas descabelladas y creo que los animaría en última instancia a manifestarse y pensar en la posibilidad de estos recursos de nulidad en contra de estos instrumentos normativos. Oye, muchísimas gracias de verdad a Lega, a Rosa y a Lina, excelente, de verdad que provoca quedarse aquí toda la mañana, aunque sea un tema que nos preocupa, también nos ocupa. A mí me gustaría hacer una propuesta y se las dejo allí y si estamos de acuerdo la vamos trabajando. Trabajar conjuntamente con Rosa y Lina, pedirle a Pedro y a Gerardo la posibilidad de sumar a esas extraordinarias presentaciones que ellas hicieron todo lo que es las implicaciones desde el punto de vista aduanero y de las normas internacionales, la violación de la potestad aduanera, lo que comentaba Pedro. Entonces, un poco para tener una visión completa de las consecuencias que tiene esta decisión para el comercio internacional y así alimentar ese documento que nosotros desde ABEX vamos a comenzar a llevar a las distintas instancias donde tengamos que llevarlas conjuntamente, les digo, con la Cámara de Comercio de La Guaira, que es parte interesada en esto, para ver qué tanto podemos lograr en el desmontaje de esta decisión. De verdad que muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron hoy, a los miembros del comité, al equipo de ABEX, a Gerardo por ayudarme aquí en la coordinación técnica, así como hablan los de la gente de la radio, en los controles, Gerardo Silva. Vamos a seguir trabajando este tema y también agradecería a los miembros del comité que están haciendo trámites directamente todos los días en La Guaira, que por favor nos vayan informando cómo va esta situación, si se implementa, las implicaciones de esta implementación, si sacaron la planilla, si no la sacaron, si es manual, si es electrónico, porque todo eso nos va a ayudar muchísimo a entender la situación y lo que están viviendo en el día a día los operadores logísticos en Vargas. Gerardo. Por mi parte, señora Emilia, y en nombre de Rosa y de Lega, quedamos a su disposición para que coordine cualquier actividad al respecto y que podamos colaborar con la Cámara y con la asociación en este sentido. No, bueno, finalmente dándole las gracias a todos, dándole las gracias principalmente a las expositoras, muy clara, muy brillante. Lamentablemente hay respuestas que no las tenemos. Sin embargo, bueno, lo más importante acá es el seguimiento y ver cuáles serían las próximas acciones, incluyendo la respuesta a esa aclaratoria que se introdujo en el tribunal. Y bueno, la vida continúa y seguir pendiente y apuntar para donde se tenga que apuntar.
Muchas gracias, un gran abrazo en nombre del Comité de Facilitación de ABEX. Que tengan muy buenos días todos y todas. Gracias. Vale, gracias, hasta luego. Muchísimas Y gracias feliz día a para todos. todos. Gracias. Concluida la reunión. Gracias. Gracias a todos. Vale, Gracias a todos. vale.